Y tercero, las notas pueden ser descargadas al final después de la evaluación. Ahora deseo presentarles a nuestro invitado especial en esta tarde, el licenciado Pablo Chávez. Es salvadoreño, casado con Raquel y padre de 2 hijos adolescentes. Han ejercido ministerio pastoral en El Salvador y Guatemala por 20 años. Es licenciado en psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. También es licenciado en teología por el Seminario Teológico Centroamericano y es candidato al grado de máster en teología bíblica por el CETECA. Los intereses de Pablo se orientan hacia la teología bíblica y la integración entre la psicología y la fe cristiana. Es director del Centro Núñez Taylor de CETECA. Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestro webinar y Pablo, dejamos contigo el tiempo para que puedas iniciar. Bienvenido. Muchas gracias, Edna. Buenas tardes a todos, estimados amigos. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes en esta tarde. También muchas gracias especialmente a nuestro hermano, el doctor Jorge Ponce, director de Visión para Vivir Centroamérica, y a todo el equipo también de Visión para Vivir por la confianza depositada en mi persona y también por todo el trabajo que implica la preparación de este webinar. Quiero contarles que recientemente estuvimos aquí en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala, desarrollando junto con los estudiantes un curso dedicado precisamente a hablar acerca del cuidado integral de los que aconsejan y de los que ministran en la iglesia. Todo un trimestre hablando acerca de este tema, hermanos, ¿qué les parece? Y el proyecto final de este curso consistía en un trabajo pequeño, un trabajo breve, de mentoreo hacia otras personas que estuvieran en situaciones que necesitan aprender estos principios acerca del autocuidado, del cuidado personal, a fin de poder cuidar efectivamente a los demás. No se imaginan ustedes el gozo que me dio a mí poder leer esos informes finales de cómo les había ido a los estudiantes en este proyecto. Me llenó de una gran satisfacción ver también el gozo y la alegría que los estudiantes habían experimentado al compartir lo que habían aprendido en la clase junto con otras personas a quienes estos principios les fueron de gran ayuda y de gran bendición. Yo deseo lo mismo para ustedes. Quiero invitarlos a que ustedes más adelante visualicen el compartir lo que hoy vamos a aprender juntos, junto con otras personas. Y deseo que ese gozo y esa alegría a ustedes también la puedan experimentar. Bueno, yo quiero compartir con ustedes entonces una presentación que tenemos para ir visualizando, ir pudiendo contemplar estos principios de los cuales hablaremos. Ya se dijo ahora, ¿no?, que el tema es camino al agotamiento ministerial. Y vamos a hablar de cómo reorganizar la vida para cuidar de nosotros mismos y de otros también. Ahora bien, cuando se piensa en el agotamiento ministerial, pensamos que es un camino, ¿no? Y pueden ustedes observar esta ilustración que tenemos ahí acerca de esos fósforos. ¿Saben? Esa imagen me recuerda a una historia. Me recuerda una historia en que la mamá va a hacer la cena, va a preparar la cena y no tiene fósforos para encender la estufa. Entonces llama al hijo, llama al niño pequeño y le dice, vaya a comprarme fósforos a la tienda que está allá en la otra esquina del barrio. Y entonces el niño toma el dinero de la mamá y se va a la tienda a traer los fósforos que necesita ella para encender la estufa y preparar la cena. Cuando regresa el niño con la cajita de fósforos y se le entrega a la mamá, le dice a la mamá, ay, hijo, se me olvidó decirte que te aseguraras de que te habían dado fósforos buenos y no de los malos como te dieron la vez pasada. No hay problema, mamá, le dice el niño. Fíjate que los probé en el camino de regreso de la tienda. ¿Y sabes qué? Todos se encendieron, mamá, le dice el niño. Ahora bien, esta historia nos sirve a nosotros como una analogía. Pensemos qué pasaría si nuestra vida fuera esa caja de fósforos. Claro, en cierta manera ese es el trabajo del ministerio, es dar luz, dar calor,
dar energía, que sirve para desarrollar un trabajo. Eso es lo que hacemos los ministros constantemente. Pero la idea es que no nos quememos todos los fósforos de un solo, así como pasó con el niño de esta historia. Porque entonces ya de qué sirve toda aquella caja de fósforos, si ya todos están quemados, ya todos están encendidos, ya es inservible, ya es inservible. Y ese es el problema, hermanos, del agotamiento ministerial. Ahora, ¿cómo se llega al agotamiento ministerial? Lo que estamos diciendo es que es un camino, ¿no? Y vamos a dividir entonces este webinar en 3 partes. Justamente aquí también vamos a trazar un camino. Y primeramente vamos a hablar de las señales de peligro que nos da, o sea, esas luces que nosotros comenzamos primeramente a observar, parpadear en nuestra vida y que nos están indicando que vamos camino al agotamiento ministerial. La ilustración, por ejemplo, nos ejemplifica una situación como la que una vez un amigo me compartía, un colega en el ministerio me decía, es que yo, Pablo, si no es la taza de café en la mañana, yo no me despierto. Sencillamente no funciono, no enciendo el motor, si no es la taza de café, lo primero que me tomo en la mañana. Saben que aunque puede parecer que esa es una costumbre muy común y muy arraigada a veces en nuestras culturas, no es algo bueno. No es el reflejo de algo saludable. El hecho de que si no es el café, no puedo arrancar, no puedo empezar el día. Estamos hablando de agotamiento, de cansancio, de falta de energía, ¿no? Y como estamos diciendo acá, el camino hacia el burnout comienza por darnos primeramente ciertas señales, ciertas evidencias de que hay peligro en nuestra vida. Quiero mostrar este cuadro en el cual vamos viendo un camino, vamos viendo un proceso, unas etapas, para decir que el burnout comienza primeramente y tiene su origen en lo que es una sobrecarga laboral. Como dice ahí, en un exceso de trabajo y situaciones de tensión que finalmente nos lleva a nosotros a no tener control sobre nuestras emociones y estados anímicos. Y esta situación, si se prolonga por un periodo de tiempo, es decir, si nos presenta un estrés o una carga continuada y sostenida de trabajo, va a generar en nosotros un desgaste físico y psicológico. Despertamos en la mañana y sentimos que no hemos dormido bien, que no hemos descansado, nos sentimos sin energías y aún así, pues, el deber nos obliga a salir de la cama. Durante el día andamos a veces durmiendo, nos andamos cabeceando, si se nos hace una pausa en el día o a veces estamos en una reunión de Zoom y empezamos a quedarnos dormidos, ese proceso de vida nos lleva finalmente al síndrome del burnout, que básicamente se puede traducir en esta expresión de decir ya no puedo más, ya no aguanto más. Y vamos a definirlo, vamos a caracterizar el burnout poco a poco. Pero primeramente veamos esta definición. El burnout, es decir, el agotamiento ministerial, es un trastorno emocional, fíjense bien, es decir, se experimenta a nivel de nuestras emociones, pero está vinculado, tiene su origen en la exigencia y el estrés al que se ven sometidos los servidores de trabajo a causa de la sobrecarga laboral, como hemos dicho hace un momento. Pero el asunto es que aunque el estrés se origina en la vida laboral, no es algo que se deja exclusivamente en el ambiente de trabajo, sino que al contrario, sus efectos van avanzando y van permeando en todas las áreas de nuestra vida hasta alcanzar, como dice allí, la vida emocional, espiritual, física, social y familiar de la persona que está afectada. Y esta es la razón por la cual el burnout, el síndrome de burnout, puede tener consecuencias muy graves, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Y vamos a ir hablando más adelante acerca de cuáles pueden ser estas consecuencias y lo vamos a caracterizar. Ahora, noten lo siguiente, la raíz o la esencia del burnout tiene que ver con estrés, tiene que ver con sobrecarga laboral. Y aquí yo quiero llevarlos a un punto muy interesante o muy importante, y es la incidencia del síndrome de burnout, es decir, el grado de ocurrencia, los niveles en que está afectando a determinada población. En este caso hablamos de pastores y líderes de la iglesia, consejeros y personas afines a la iglesia relacionadas con el ministerio cristiano. Hace unos 5 o 6 años atrás se hace este estudio en Estados Unidos por estas entidades, el Instituto Fuller y también esta Asociación de Cuidado Pastoral en Estados Unidos, y nos arroja los siguientes resultados, que a mí me parecen, hermanos, seriamente alarmantes, me parecen
realmente preocupantes estos datos que nos ofrece este estudio, y me pregunto cómo resultarían los datos de este estudio si este se realizara el día de hoy, en los tiempos actuales que estamos viviendo. Pero para señalar y observar algunos detalles importantes, el 90%, dice, de los pastores de iglesias locales en Estados Unidos trabaja entre 55 a 75 horas por semana. Eso es mucho más de lo que exige, digámoslo así, la ley, o de lo que está establecido de que deben ser las jornadas de trabajo, las jornadas laborales, aún en el mundo secular. Ahora, fíjense cómo esto pasa luego a afectar lo emocional, ya que el 80% de estos pastores encuestados cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. Y esto es algo muy delicado, hermanos. ¿Qué creen ustedes que puede generar esto a la larga en el corazón de un pastor al pensar que su familia ha sido afectada negativamente por su vocación y por su llamamiento ministerial? Algo preocupante también es lo que dijo este estudio, que el 95% de los pastores no oran regularmente con sus cónyuges, o sea, con sus esposas. Creo que esto implica que tampoco hay mucho diálogo, mucha interacción o contacto con su familia. Algunos de ellos tienen ya significativas crisis relacionadas con el estrés de su ministerio, y esto implica también síntomas en su salud. El 90% sienten esta insatisfacción o esta frustración, podríamos decir, de no sentir que están atendiendo adecuadamente las demandas de su ministerio. 70% de los pastores, dice, están lidiando con problemas de depresión. Es un dato alarmante realmente, hermanos, pensar en esto. El 70% tampoco tiene un amigo cercano, según lo que dice este estudio, y la mitad de los pastores, la mitad de ellos se sienten tan desanimados que si pudieran, dicen ellos, dejarían el ministerio. Pero imagínense usted por qué razones es que estos hermanos no han podido todavía dejar o renunciar a sus ministerios, aunque lo desean, esa es la cuestión. Bueno, los que se inscribieron en este webinar, todos ustedes, hermanos, recibieron también una hoja o un documento, perdón, unas hojas en las que figura un instrumento de evaluación acerca de cómo nos sentimos nosotros respecto al nivel de estrés que estamos manejando en nuestra vida en el último mes, de un mes para atrás. Yo espero que ustedes hayan respondido a esta encuesta y vamos a ver un poco lo que esto significa, lo que este test nos puede decir acerca de cómo está nuestro estado o nuestros niveles de estrés, cómo nosotros lo estamos percibiendo, el grado de estrés en nuestra vida. Pero solamente pues les muestro un detalle de la encuesta. Son 14 ítems, 14 preguntas que tiene este test psicológico, que es la escala de estrés percibido. La forma de responder, como dice ahí en las indicaciones, es señalando la frecuencia de aquello con lo cual el ítem nos está invitando a nosotros a pensar, ya sea que respondamos nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo y muy a menudo. Y cada una de estas respuestas va a tener un puntaje dependiendo de la pregunta, porque la pregunta 1, por ejemplo, dice: en el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente? Bueno, podría ser nunca, aunque sería raro, ¿verdad?, que no haya ocurrido algo inesperado en el último mes y que no nos haya afectado. Casi nunca podría ser, de vez en cuando, a menudo, muy a menudo. Usted iba a marcar ahí en alguna de estas opciones su respuesta y luego ir contestando las siguientes preguntas. Pero ojo que hay preguntas cuya valoración es a la inversa. Por ejemplo, la pregunta 4 dice: en el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida? El día a día, ¿qué tan efectivamente ha sido su manejo del estrés cotidiano? Entonces, ahí de igual manera, bueno, ¿con qué frecuencia he manejado con éxito estas situaciones? Tal vez nunca la he manejado con éxito, o casi nunca, o de vez en cuando, a menudo o muy a menudo. Entonces, observen que aquí el puntaje se invierte. La idea es responder a todas las preguntas marcando directamente en la respuesta un puntaje, una cifra, y luego sumar todas las cifras. Ahora bien, la suma de estas cifras, que puede ser en teoría desde cero, aunque nadie realmente maneja cero estrés, porque para eso tendríamos que estar muertos o tendríamos que estar en estado de coma para decir que no estamos estresados, hasta 56, que es la cifra máxima posible, y ojalá que nadie haya llegado a 56 realmente, ¿verdad? Ojalá todos estuviéramos en estos niveles de 0 a 19, que son los niveles manejables de estrés, como dice ahí.
En el ritmo vital cotidiano, este es el grado de estrés que necesitamos o de esfuerzo que necesitamos en el trabajo para ir saliendo adelante de una forma satisfactoria en la vida. Sin embargo, existe también el riesgo de caer ya en un estado de alarma, en un estado de tensión que va a fomentar el desgaste psicofisiológico en nuestra vida. Y eso tiene que ver con un puntaje entre 20 y 34. Y por supuesto está el distrés, que ya es el estrés totalmente nocivo y negativo, que implica un daño irreversible para la salud mental y física, sumando de 35 puntos en adelante. Esto va a requerir ya posiblemente un trabajo de consejería y aún de tratamiento médico, es decir, un trabajo multidisciplinario para poder salir adelante en la vida de esta situación. Ahora bien, hermanos, más allá de cuál es el puntaje que a ustedes les salió en esta prueba, en este test, quisiera que en los 2 minutos que nos quedan, pudiéramos identificar cuáles son los síntomas principales del burnout. Y hay 3 aspectos que son los que queremos señalar. Y cada uno de nosotros evaluémonos con respecto a estos elementos. El primer factor importante por el cual se define el burnout es el agotamiento emocional. Es decir, nos sentimos sin energía. Y esto puede tener manifestaciones físicas y también psicológicas. La pérdida de energía nos lleva también a un estado de físicamente, nosotros no logramos entrar en el tono adecuado para responder a las exigencias del día a día. Y lo mismo psicológicamente, no nos podemos concentrar, no podemos poner la atención necesaria en las actividades diarias. Este cansancio es el núcleo en sí del burnout. Pero además, el otro elemento que se señala es el de la despersonalización. Y es que la persona llega a sentirse acosada, en este caso el pastor, el ministro, el consejero, llega a sentirse acosada por las demandas de las demás personas que están a su cuidado particularmente, al punto que entonces asume voluntariamente una relación fría y distante aislándose de los demás. El pastor llega a su oficina, se encierra y no quiere ver a nadie, no quiere saber de nadie, no quiere hablar con nadie, no atiende a llamadas. Entramos en un proceso de aislamiento o, como le llaman acá, despersonalización de los demás. Y finalmente, hay una percepción negativa de nosotros mismos y de nuestro trabajo. Hay un sentimiento de insatisfacción con el ministerio y con nosotros mismos que es sumamente desmotivante. Esta desmotivación conduce a una apatía que repercute en la calidad de vida nuestra. Así que estos 3 son los elementos que caracterizan o que identifican propiamente el síndrome del burnout. La presencia de estos 3 es un indicador de que ya estamos nosotros en un proceso, en una etapa de estrés de máxima alerta, es decir, hemos llegado a una etapa de burnout en nuestra vida. Ahora, aquí yo quiero hacer una pequeña pausa y cerrar este primer bloque y permitirnos durante 1 minuto reflexionar en estas 2 preguntas y luego vamos a avanzar al siguiente bloque de tema. Pero hay 2 preguntas en las que yo quiero que reflexionemos por un momento, unos instantes nada más. Primera pregunta, ¿por qué es tan frecuente el descuido en la salud integral de los ministros? Y entonces, ¿por qué tan alta la incidencia, ¿no?, del trastorno por agotamiento o burnout, como le llamamos? ¿Por qué es tan frecuente esto, hermanos? ¿Cuál es su parecer al respecto? Piénsenlo por un momento, anótenlo y luego lo vamos a discutir, si les parece. Y la segunda pregunta es, ¿qué cambios debemos realizar los ministros de la iglesia a fin de estar preparados para cuidar y guiar a otros hacia la salud integral? ¿Qué piensan? ¿Cuáles deberían ser esos cambios en base a lo que hasta aquí hemos dicho? El concepto de salud integral es lo que podríamos llamar también el shalom de Dios, la paz, la bendición integral de Dios sobre nuestra vida. Muy bien, hermanos. No hay mucho tiempo como para detenernos a reflexionar en esto ahorita, pero avancemos entonces a la segunda parte o al segundo punto que queremos compartir con ustedes en esta tarde. Y es ya precisamente cuál es la respuesta bíblica al agotamiento que sufren los ministros de la iglesia, los cuidadores, los consejeros. Y aunque la palabra parece un juego de palabras, parece redundante, la expresión es el cuidado del cuidador. La respuesta que Dios nos muestra en su palabra para estos trastornos, para estos fenómenos de la vida actual, tiene que ver con aprender a cuidarnos integralmente. Y así como en la imagen vemos nosotros la luz y los elementos del ambiente,
que proveen cuidado y dan salud y dan crecimiento a la vida de esta planta. Podríamos pensar, hermanos, que el Dios Todopoderoso que nos ama y que nos ha llamado a su obra, ha determinado también a través de su palabra proveer de cuidado para nosotros. Nunca lo deberíamos olvidar. Hay algunos términos en el Nuevo Testamento que están relacionados precisamente con esta idea, hermanos, con el cuidado de Dios para la iglesia. Y quiero rápidamente mostrar esta enseñanza de la cual la Biblia nos habla, especialmente o específicamente el Nuevo Testamento, acerca del cuidado de Dios para sus ministros. Veamos algunos términos, algunos conceptos a través de algunos pasajes de la Biblia que ya conocemos y que seguramente nosotros mismos hemos predicado, hemos leído o hemos escuchado enseñanzas sobre él. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Esa es la palabra que queremos subrayar allí, hermanos, el término cuida, el verbo cuida. Es un verbo que implica mostrar interés y preocupación. Este es el significado de este verbo. Esa atención que Dios tiene hacia los detalles de nuestra vida cotidiana. A Pedro le sirve como base el saber que hay un Dios que cuida, que se preocupa por cada detalle de nuestra vida, hermanos. De tal manera que Pedro nos invita a todos los creyentes realmente a poner en el Señor sus cargas y sus preocupaciones. Lo interesante es que en este contexto de Pedro, primera de Pedro capítulo 5, se está hablando también acerca de la iglesia. Recuerdan, esta es la exhortación que comienza diciendo a los pastores que están entre ustedes, yo los exhorto y los invito a que apacienten la grey de Dios, y a los miembros de la iglesia los invito a que se sometan a los pastores y que todos sean sumisos unos a otros. Y finalmente llega a este punto de decir, y bueno, y pongan en el Señor toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Veamos otro texto, hermanos. Miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:7. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido, ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Aquí la palabra que como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, el término que Pablo utiliza, hermanos, literalmente puede traducirse también como impartir calor, como una madre que brinda calor tierno a sus hijos. Se refiere a un cuidado cálido y tierno, como el nutrir, por ejemplo, como el alimentar. Las madres entienden esto, ¿no? Y bueno, y también los padres en cierta manera, ¿no? Pero creo que cuando se piensa en amamantar es una experiencia tan íntima, tan personal, que tiene que ver con sustentar, con alimentar, y que al mismo tiempo implica no solamente una relación fisiológica, sino que también psicológica, íntima, cercana. Así es el trato del cuidador hacia aquellos que están bajo su cuidado. En primer lugar, vemos a Dios como la fuente de todo cuidado, pero luego vemos a Dios también vocacionando personas que tienen esa ternura, tienen esa capacidad de acercamiento a través de una relación personal para cuidar de la vida de otros. Veamos qué más nos sigue diciendo la palabra. En Filipenses 4:10, Pablo dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Otra vez, aquí aparece otro concepto de cuidado, hermanos, y en cada uno de estos versículos hay un término diferente. Aquí el término que se traduce como cuidado, bueno, en realidad implica pensar, implica tener entendimiento y detenerse a prestar atención y observar con cuidado. La idea es que los filipenses se detuvieron a pensar en las necesidades del apóstol Pablo. Y como nosotros vemos en el contexto del pasaje, este pasaje encierra o digamos así, expresa también la gratitud de Pablo hacia los filipenses por haber enviado una ofrenda para sus necesidades. Entonces vemos aquí la otra cara de la moneda, hermanos. Vemos la contraparte de que Pablo ha cuidado con ternura a los creyentes y también los creyentes, en este caso, piensan en Pablo, consideran sus necesidades, consideran su situación. Y entonces ellos hacen palpable, hacen visible esa expresión de cuidado, de amor, y Pablo lo agradece. Finalmente, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, un consiervo suyo, pero también un ministro de la iglesia, a cargo de la iglesia en Éfeso, según lo que entendemos en el contexto histórico de Primera Timoteo. Ahí en el 4:16, Pablo le da la siguiente recomendación a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Yo creo que este es un pasaje clave, hermanos, en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con entender cómo es el cuidado también, o el autocuidado, mejor dicho, de los ministros de la iglesia y por qué es tan importante. Creo que el texto habla por sí mismo al decir que si Timoteo cuida bien de sí mismo, no solo se salvará a sí mismo bien, dice, sino que también hará efectiva esa salvación para aquellos que están escuchando su enseñanza. El término aquí, tener cuidado, implica, hermanos, procesos mentales para fijar la atención sobre algo. Estaba oyendo justamente hoy en la tarde una enseñanza, estaba oyendo una charla o una conferencia que dice que en nuestros tiempos, hermanos, de tanta sobresaturación de información, de hiperconectividad, cada vez es menos la capacidad de atención que nosotros podemos prestar incluso a los demás. Me parece que el promedio de atención que nosotros somos capaces de prestar en estos momentos es de 12 segundos. A las demás personas somos capaces de escuchar por 12 segundos si no nos disciplinamos, si no prestamos atención. Ahora, ¿cuánto más estamos en la disposición de prestar atención a nuestra vida espiritual, a nosotros mismos, como dice aquí Pablo? Pablo le dice a Timoteo, haz una pausa, es lo que de alguna manera implica esta enseñanza o este mandato. Tienes que hacer una pausa y observar y tomar nota de lo que está ocurriendo. Debes tomarte el tiempo para evaluar cómo anda tu propia madurez y tu propio desarrollo a fin de que puedas también cuidar efectivamente del cuerpo de Cristo, del resto de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos una dinámica bíblica del cuidado. Esta ilustración, esta trilogía que podemos ver ahí, prácticamente entonces está resumiéndonos lo que es esta dinámica bíblica del cuidado que vemos reflejada en estos pasajes. Dios es la fuente de todo cuidado, nos ha dicho Pedro, y por supuesto todas las escrituras en su amplio contexto nos muestran eso. Pero luego vemos a este Dios proveyendo cuidado hacia la humanidad, levantando una iglesia, una comunidad de ministros, porque bueno, efectivamente así es, tenemos que tener muy en cuenta que aunque aquí pues hemos hecho la separación entre iglesia y ministro, cuidador, quizás lo hacemos más en términos institucionales, de que efectivamente la iglesia tiene sus ministros ordenados y delegados o designados para cuidar de la iglesia y para guiar la iglesia, pero lo que vemos nosotros a la luz de la palabra es que orgánicamente la iglesia toda está formada por ministros. Así que todos debemos aprender a desarrollar nuestros dones y ministerios a fin de cuidarnos unos a otros y de edificarnos mutuamente todos para ir creciendo en amor y alcanzando la madurez y la plenitud en Cristo, que son las ideas que Pablo imparte en Efesios capítulo 4, versículo 16 concretamente. La iglesia se está edificando a sí misma por la acción del Espíritu Santo de Dios y al mismo tiempo, hermanos, tenemos a los ministros de la iglesia cuidando de la grey y cuidando de sí mismos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, bueno, esto es una interacción recíproca, ¿verdad? El ministro cuida de la iglesia y la iglesia también pues corresponde con el cuidado adecuado de los ministros. Cualquier desbalance o cualquier, digámoslo así, carencia que haya en uno de estos elementos de esta tríada va a implicar pues un desequilibrio, un desajuste y ya no se estaría cumpliendo el propósito de Dios, del Dios que cuida, que tiene cuidado de nosotros. Observen entonces lo delicado de este equilibrio y del plan trazado por Dios para el cuidado de la vida de sus ministros. Entonces, hermanos, para ir aterrizando en esta parte y pasando ya entonces a la dinámica de las preguntas, solo un par de ideas más, un par de diapositivas más. A la luz de las escrituras, entonces, la solución al agotamiento ministerial, leemos ahí, no consiste en concederle al pastor una semana de descanso o remitirlo a otra iglesia. Hermanos, yo estoy consciente que en mis 20 años de ministerio pastoral, en algunas ocasiones los hermanos quizás me veían, no sé con qué cara me veían y me decían, hermano, usted necesita irse por allá con su esposa, con su familia, piérdase un par de semanas, hermano, y regrese. Y bueno, está bien, uno lo agradece, es válido. Qué bueno que la iglesia considera estos elementos de descanso y de un tiempo de pausa. Pero la verdad es que más allá de eso, hermanos, lo que necesitamos es una cultura, una nueva mentalidad. Porque si después de un par de semanas venimos ya descansados y volvemos otra vez a caer en el mismo estrés y en el mismo tren de actividades y de activismo y de falta de equilibrio y de disciplina en nuestra vida, eso realmente no ayudará mucho. Al cabo de unos años estaremos otra vez en la misma situación.
En lugar de esto se debe propiciar, dice allí, un cambio en nuestra mentalidad sobre el ministerio, sobre el trabajo, sobre el propio estilo de vida. El ministerio cristiano debería buscar promover, dice, la interacción armoniosa entre una persona y su entorno. Creo que pocas veces nosotros visualizamos el ministerio de esta forma, hermanos, que el ministerio debe buscar la promoción de la armonía o del shalom de Dios, como hemos dicho, a fin de que la persona pueda mostrar un modelo coherente de vida humana. Ese debería ser la aspiración de una iglesia que también apunta y comprende el significado del reino de Dios y sus implicaciones en la vida y ministerio. El autocuidado del ministro cristiano constituye la garantía de un cuidado correcto hacia quienes están bajo su guía espiritual. Quizás esta frase, hermanos, es una frase que a mí me pega, me golpea, me hace clic, como decimos. Yo quisiera que observaran esta frase y realmente trataran de apropiarse de ella. La repito, el autocuidado del ministro cristiano constituye la garantía de un cuidado correcto hacia quienes están bajo su guía espiritual. Así lo dice Pablo a Timoteo. Cuida de ti mismo, cuida de tu enseñanza, porque si haces esto te salvarás a ti mismo y también a quienes te escuchen. Y esto implica también el autocuidado de los más allegados a nosotros, de nuestros seres queridos, nuestra familia. Para cerrar este punto, entonces, un par de preguntas más invitándonos a reflexionar. Y luego de esto cedo el tiempo a nuestra hermana Edna, que va a coordinar este tiempo de interacción entre ustedes y su servidor. Para reflexionar entonces, ¿cómo evalúo mi iglesia y ministerio a la luz de lo que hemos visto, de esta imagen de los tres elementos provistos por Dios para el cuidado integral? ¿Cómo veo yo a mi iglesia? ¿Cómo veo mi ministerio? A partir de esta descripción de lo que debería ser una cultura de cuidado mutuo y autocuidado. ¿Y hay algo que pueda hacer al respecto? Y luego la otra pregunta, ¿cómo creo que estos temas podrían beneficiar y transformar a nuestras iglesias, particularmente la vida de quienes lideran o están a cargo de otros? Así que hermanos, les dejo con estas inquietudes y pasamos entonces a un tiempo de poder, aquí es, de poder dialogar entre nosotros con nuestra hermana Edna. Muchas gracias, Pablo. Pues no tenemos al momento preguntas que nos hayan enviado. Sin embargo, quizá podríamos platicar un poquito acerca de ese proceso que existe hasta caer en el burnout. Porque como líderes muchas veces la carga de responsabilidad, ya sea en la iglesia o en cualquier otra área en la que nosotros nos desarrollemos, la vemos como parte de una tarea, ¿verdad? El empezarnos a involucrar con agendas muy apretadas a veces, pero lo hacemos con el fin de cumplir eh, todos estos puntos que tenemos. Sin embargo, no nos damos cuenta en qué momento estamos cayendo ya en un proceso de burnout. A veces la salud se deteriora un poco y le damos el crédito a otras cosas y no a que nos sentimos agotados. Y Sí. también a veces el no tener el hábito o la costumbre de ir por lo menos una vez al año o cada 6 meses a hacernos un chequeo y determinar también cómo está nuestra salud, porque el estrés es algo que nos va absorbiendo y nos va minando poco a poco también, ¿verdad? Definitivamente, Edna. Es un proceso, como bien hemos dicho, es un camino. Por eso la Ujú, pregunta tema o la pregunta alrededor de la cual gira el tema de esta tarde, ¿no? Camino hacia el burnout. Eh, ujú, y creo que vamos silenciosamente avanzando en ese proceso y quizás estas primeras señales de las que hemos hablado hoy, nosotros ujú, aprendemos quizás a veces a disimularlas, a exacto. callarlas. Estaba leyendo un estudio que hablaba precisamente acerca de eso. El estudio se llamaba Burnout, presencia silenciosa entre Ujú, quienes cuidan el rebaño. Es ujú, decir, se nos ha enseñado a callar estas cosas. Quizás incluso a veces nosotros pensamos, nos auto justificamos bajo claro. los conceptos de que, bueno, este es el precio que hay que pagar por ser un líder, por ser un servidor del Señor. Bueno, así es el ministerio. Pero no nos damos cuenta que estamos realmente inmersos en una cultura también.
Es Ujú, parte de una cultura, para empezar, que no se presta atención a veces mucho a sí mismo, a su propia salud. Como usted bien dice, no tenemos la cultura de visitar disciplinadamente, por ejemplo, al médico, tampoco de someternos a un proceso de consejería. En nuestro contexto muchas veces eso no es visto como algo necesario o a veces hasta es mal visto. ujú, Que un pastor vaya a un psicólogo, a un consejero o pida cierto. consejo a otro colega pastor, ¿no es cierto? Y entonces el problema es que a raíz de esas ideas que tenemos, de nuestros conceptos espirituales o de nuestro enfoque, de cómo nosotros vemos el ministerio a la luz de la Biblia, es que nosotros nos vamos deslizando en estas situaciones y quizás hasta que ya llegamos a los puntos más alarmantes, que es cuando comenzamos a tener fracturas en nuestra familia, que es cuando nos damos cuenta de la desmotivación general que hay alrededor nuestro, en las personas que nos acompañan en el ministerio comienzan a desmotivarse, a abandonarnos, y nosotros quizás hasta empezamos a tener sentimientos negativos o hasta de resentimiento hacia los demás, ¿por qué nos abandonan? Pero no nos Ujú, damos cuenta que nosotros hemos sido los que los hemos desanimado, los hemos desatendido, o quizás los hemos cansado y agotado a ellos también nosotros mismos, ¿no? ok. Entonces, creo que es una trampa. Y por eso lo más importante cuando hablamos de la solución, que fue lo que compartimos en el segmento anterior, es revisar otra vez la enseñanza bíblica. Es mirar lo Ok. que la Biblia enseña acerca del cuidado. Sí, Bueno, gracias, Pablo. Tenemos aquí una pregunta. muy bien. ¿Cómo puedo evitar el agotamiento, dado que el caso que tengo un año en el ministerio? Soy pastor de una pequeña misión y el estrés viene por la carga de no ver resultados inmediatos. Tengo 12 miembros en la misión. ¿Qué me aconseja? Muy bien. Habría que tener un poco más de contexto definitivamente, y eso tal vez es lo que a través de una actividad como esta no es tan sencillo poder realizar, de dar respuestas o de dar soluciones tan directas, ¿verdad? Porque cada situación es diferente. Sin embargo, hermano o hermana, dentro de lo que alcanzo a comprender la información que usted brinda, yo creo que quizás el punto aquí clave en su ministerio es saber qué es lo que usted puede esperar en cada etapa de este ministerio que usted está comenzando a desarrollar y de la visión que Dios le ha dado para desarrollar 12 personas en un año. Bueno, ¿cuántos discípulos tenía Jesús, no? Y Mm, realmente no sabemos en cuánto tiempo es que Jesús ya había formado a este grupo de personas, pero fíjese que 12 es un bonito número como para decir, voy a capacitar, voy a preparar a estas personas y después ellos van a ser también mis colaboradores, van a ser un equipo con el cual nosotros vamos a poder tal vez hacer un trabajo de mayor alcance. Es decir, yo creo que mucho de lo que nosotros nos creamos como estrés o sobrecarga depende también de nuestras expectativas, ujú, que algunas veces quizás no son del todo reales. Entiendo yo lo de la presión quizás del ministerio, entiendo yo quizás lo de la exigencia y la presión que puede haber a dar resultados, a producir resultados, pero habría que ver si esto es realmente lo justo a la luz de la Biblia, ¿verdad? ujú. Yo creo que todo proceso debe irse desarrollando en base a un orden, en base a expectativas realistas y debemos trazarnos metas realistas en nuestra vida y enfocar también nuestras energías. Vamos a hablar un poquito de eso en la última parte y tal vez esto pueda ayudar un poco más. Pero también yo sugiero que hay que hablar también con las personas que están a nuestro alrededor en nuestra Mm, organización y que ellos comprendan cuál es realmente el plan y el proceso que queremos llevar. Eso es lo que podría ok. decir con respecto a esa pregunta. Bueno, gracias. Y una última pregunta. ¿Sí? Claudia dice, en su opinión, ¿por qué motivo a los pastores muchas veces se les hace difícil delegar y al no hacerlo hay agotamiento? Muy bien, yo creo que hay varias razones, hermana Claudia, con respecto a lo que usted pregunta. Y sí, efectivamente, al no saber delegar las tareas de la iglesia, redunda en agotamiento para la vida del pastor. Eso es lo que va a ocurrir, indefectiblemente, pero las razones son varias. En parte creo que a veces es la cultura de nuestra iglesia, cómo nos han Ujú, mal formado a nosotros
en el sentido de esperar que sea el pastor el que haga, que sea el pastor el que desarrolle las actividades, el que proponga metas. Al fin de cuentas, para eso él ha ido al seminario, para prepararse, para capacitarse, para hacer todas las cosas. Yo soy un miembro que llega y se sienta y espera ser atendido. Ahí hay una mala cultura de iglesia, ¿verdad? Porque en realidad lo que la Biblia nos enseña es que todos somos ministros unos de otros. Colaboradores. El pastor es quien nos capacita y nos motiva a nosotros para que nosotros vayamos y desarrollemos nuestro ministerio en el mundo. Pero muchas veces nosotros creemos que el ministerio es lo que se hace dentro de las cuatro paredes del templo. Y bueno, esta pandemia nos ha desafiado a cambiar ese paradigma, pues, pero creo que a muchas iglesias les ha costado también entender y aprender. En primer lugar, la iglesia. Pero en segundo lugar, hay también un problema a nivel de la identidad. De eso vamos a hablar en unos momentos, de la identidad también del ministro. Porque muchas veces también los pastores tenemos el problema de no querer, como decimos acá, prestar la guitarra. Es decir, no queremos nosotros también dar espacio para que otros desarrollen también su ministerio y de esa manera colaboren y participen en la edificación del cuerpo de Cristo. No sé si es un deseo de controlar, un deseo de que se haga lo que yo creo o como a mí me parecen las cosas. Y yo sé que si doy libertades, ya entonces la gente va a empezar a hacer las cosas bajo su propia manera también de hacer y de repente eso no me gusta o se sale de mi enfoque, de mi visión de iglesia. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que aprender también los pastores, porque efectivamente, ¿quién ha dicho que nosotros somos la última palabra? ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos toda la sabiduría de Dios para la iglesia reunida en nuestros planes o en nuestras opiniones acerca del ministerio? Creo que la dirección del Espíritu Santo en la iglesia implica que más personas tienen que tener también la oportunidad de decidir, de participar, de contribuir a la edificación, no solamente el pastor. Entonces ahí también implica un cambio en nuestra identidad y entender cuál es nuestro papel realmente en la vida de la iglesia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Creo que estamos listos para continuar con la siguiente parte, la tercera, y pues continuemos. Muy bien, gracias, Edna. Vamos a pasar entonces, hermanos, a esta última sección que tiene que ver ya precisamente con un estilo de vida que se oriente o que se ordene bajo los principios bíblicos que hemos nosotros impartido y algunos elementos más que vamos a agregar también desde las ciencias del cuidado. Un estilo de vida para cuidar, cuidándose uno mismo también. Esto suena muy bonito, hermanos, pero realmente en la práctica no es tan sencillo. En primer lugar, porque lo primero que quiero proponer de estos elementos, de este estilo de vida, es que tenemos que aprender a replantear nuestra identidad. Todos los que aquí estamos, de hecho, vivimos bajo ese desafío constante de un replanteo de nuestra identidad personal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver que esto tiene tres elementos o tres componentes. Primeramente, nosotros debemos aprender a clarificar, es decir, tener en claro y al mismo tiempo permitir un constante cambio y renovación de nuestras creencias. Por ejemplo, acabo de decir algo que es muy importante, es en cuanto a la identidad del pastor. Imagínense ustedes, por ejemplo, hay iglesias en las que de verdad, o sea, ellos creían que en la iglesia solamente el pastor podía impartir la Santa Cena. Y durante la pandemia, sin embargo, se vieron en ese gran dilema, ¿no? Seguimos celebrando la Santa Cena, aunque el pastor ya no pueda ir a entregársela a cada miembro de la iglesia, o vamos a permitir que allá en el hogar, el padre de familia o quien esté ahí a cargo, él ministre la Santa Cena a los demás. Me explico. Esa es una creencia que se ha visto afectada o se ha visto impactada o transformada, espero yo, por las mismas circunstancias. Entonces nosotros deberíamos aprender a identificar cuáles son las creencias inadecuadas que tenemos hacia nosotros mismos o respecto a nosotros mismos, quiénes somos y cuál es nuestro lugar en la iglesia. Pues yo estoy aquí para, como escuché una vez a un pastor decir, a un miembro de la iglesia preguntó una vez en una reunión de líderes, ahí está el pastor, y él dijo, bueno, ¿y aquí quién es el que manda? Pues, ¿quién es el que manda aquí? O sea, si yo como pastor pienso que aquí en la iglesia yo soy el que manda, habría que evaluar eso a la luz de la palabra de Dios. Reconocer lo inadecuado y al mismo tiempo reconocer lo que es la verdad. Y replantear esas creencias en forma de meta de vida. Es decir,
más bien como una proyección de vida hacia dónde yo debo ir. Eso es replantear la identidad, saber hacia dónde yo tengo que caminar. Una vez que estamos haciendo eso de la manera adecuada o apropiada, es decir, a la luz de la palabra de Dios, debemos también comprometer nuestra vida bajo un sistema de valores. El problema, como digo, de este problema del agotamiento ministerial, que es producido muchas veces también por una falsa identidad del pastor o de los líderes, es primero que no tenemos las creencias correctas en cuanto a nosotros mismos y por tanto tampoco tenemos los valores adecuados. Es decir, por ejemplo, cooperación, participación, cuidado integral, esos son valores que la iglesia debería promover. A veces nosotros pensamos en el éxito en términos de números, en términos de actividades, y esos son nuestros valores y son los elementos valiosos según nosotros, bajo los cuales nosotros estamos trabajando y a los que vamos persiguiendo. Pero debemos asegurar que nuestros valores conducen hacia una vida sana e integral. Muchas veces el afán por el éxito nos conduce a conflicto, nos conduce a exigencia, nos conduce también a reclamos, y eso es muy común a veces en el ministerio. Y observemos hacia dónde nos lleva eso como fruto en nuestra vida. Bien, y en tercer lugar hay que conocernos a nosotros mismos. Es decir, esto es un punto valiosísimo también en el trazo o en la definición de nuestra identidad. Conocernos a nosotros mismos implica reconocer en dónde están mis fortalezas como persona, como siervo en la iglesia, y dónde están también mis debilidades. Por medio de un autoexamen, de un diálogo también con los allegados, por medio de la búsqueda de la oración y de la lectura de la palabra de Dios, podemos realmente darnos cuenta en dónde yo como pastor tengo mis flaquezas, incluso darme cuenta de esa manera que yo no lo puedo hacer todo en la iglesia. Quizás ser un buen maestro, pero tal vez me falta un poco como líder, o lo contrario, tal vez hay personas que hasta enseñan mejor que yo en la iglesia, ¿verdad? Pero yo soy el que motiva, el que lidera, el que propone y la gente lo sigue. Entonces, uno tiene que aprender a equilibrar esos elementos y si es posible permitir que otros también a la par de uno puedan desarrollar sus propias fortalezas y de esa manera haré menos evidentes mis propias debilidades. Porque al fin de cuentas yo debo enfocarme en desarrollar mis fortalezas, no en ocultar mis debilidades. La identidad sana y correcta de un líder es aquella que desplaza el énfasis de lo negativo hacia lo que es las fortalezas y el desarrollo de ellas a fin de que podamos crecer. Pero bien, vayamos a un segundo punto, un segundo elemento, son 5. Y es el uso espiritual del tiempo. El salmista dice en el Salmo 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Saber, hermanos, que se nos ha dado un tiempo de vida y es un tiempo limitado. Pero darle a ese tiempo de vida un sentido espiritual significa gestionar nuestra vida y nuestro tiempo. Por tanto, es prácticamente en la Biblia equivale el concepto de tiempo al concepto de vida, para prestarle atención a lo que es esencial e importante a fin de cumplir nuestro propósito de vida y alcanzar nuestras metas. Hay infinidad de cosas, hermanos, que son triviales y que son cotidianas, en las cuales a veces nosotros nos estamos desgastando la vida y bueno, obviamente hay necesidad de hacer todas esas cosas, ¿no? Pero como dice acá, la mayor trampa que atenta contra nosotros hoy es la aceleración, la falta de pausa, la pérdida del control de nuestro tiempo y llegamos al final del día y nos preguntamos, bueno, ¿qué he hecho este día? ¿En qué se me ha ido el tiempo? ¿Qué hice de valor? ¿En qué avancé en cuanto a mi propio desarrollo, crecimiento espiritual y el de los demás? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos al final de cada día, queridos hermanos. Y lo que ocurre es esto, que si nuestro enfoque del tiempo no es el de acrecentar nuestro potencial, no es el de cuidarnos a nosotros mismos, el de fortalecernos, entonces nos pasará lo que dice acá Bernardo de Claraval, un teólogo cristiano del siglo XI y siglo XII. Estas palabras me encantan a mí, son palabras que nos invitan, hermanos, a profundizar en esta gran verdad. Si eres sabio, dice Bernardo, te mostrarás más como un estanque en vez de como un canal, porque el canal distribuye agua según la recibe, mientras que el reservorio espera hasta que se llena y desborda, para así derramar sin pérdida de sí mismo su sobreabundante agua. En la iglesia del tiempo presente tenemos muchos canales y pocos reservorios. Ahora, del tiempo presente era el siglo XI para Bernardo de Claraval. Para nosotros el siglo XXI, 10 siglos después, ¿cómo será, hermanos? ¿Cómo será?
Realmente el uso espiritual del tiempo implica aprender a utilizar nuestro tiempo para nutrirnos, para alimentarnos, para llenarnos. Y no para ir sacando el día a día, hermanos. No para ir sacando la tarea del día a día. Entonces simplemente somos canales. Pero el problema es que vendrá un momento en el cual nuestras fuerzas se verán exigidas más de lo normal. Quizás estos puedan ser tiempos que tienen esa característica. Y entonces corremos el peligro de no tener ninguna reserva y nos quedaremos rápidamente sin fuerzas y sin reservorio que compartir con los demás. En esta misma línea, se nos invita a pensar que tenemos que saber discernir los tiempos de nuestra vida. Tenemos que aprender a identificar cuándo estamos pasando un tiempo de prueba o tiempo de desolación, como se le llama en este esquema, cuándo estamos teniendo un tiempo de consolación y cuándo hay tiempo de transición en nuestra vida. Los tiempos de desolación son aquellos en los cuales tenemos luchas y pruebas y crisis que vienen a nuestra vida en las cuales Dios quiere transformar nuestro carácter. Ahí es donde valdría la pena tener un buen reservorio, haber tenido un buen estanque, ¿no? Haber estado nutriéndonos y alimentándonos previamente a que estos momentos vengan. Cuando estamos en un periodo de desolación, nos dice esta regla espiritual, no es recomendable hacer cambios o tomar decisiones importantes en nuestra vida. Yo diría que si actualmente todavía la crisis del COVID nos está afectando a nivel personal, familiar y ministerial, no es tiempo para meternos a hacer cambios muy abruptos o cambios drásticos, sino ejercitar, como dice aquí, la paciencia cristiana. Pero vendrán luego tiempos de consolación en nuestra vida, porque la vida es así. Estos tiempos se alternan, como el día y la noche, como las estaciones. Y entonces Dios nos dará fortaleza, renovará nuestro ánimo espiritual. Seremos llamados en ese tiempo a recuperar y renovar energías y a fortalecer nuestro crecimiento espiritual. En esos momentos, ahí sí es oportuno tomar decisiones que marcarán el curso de nuestra vida hacia nuevas etapas de crecimiento. Debemos aprender a discernir eso, hermanos, y no apresurarnos en tiempos de crisis a tomar decisiones que después lamentaremos, o en los tiempos de consolación, entonces nosotros echarnos a descansar y decir todo está bien, y no aprovechar esos momentos para avanzar significativamente en nuestra vida. Los tiempos de transición nos indicarán que estamos yendo de un momento a otro. Son tiempos en los cuales nosotros experimentaremos como una especie de quietud, de tranquilidad, pero es ahí donde debemos prepararnos porque seguramente vendrán cambios en nuestra vida eh, en poco tiempo. Pasemos a un tercer elemento y es desarrollar competencias para el autocuidado. Hermano, yo me ponía a pensar que hoy día hay mucho acerca de esto, hay mucho escrito acerca de esto. Hay muchos videos, muchos blogs, mucho material que nos invita y nos motiva a nosotros hoy como seres humanos del siglo XXI a cuidar nuestra vida, a cuidar nuestra salud. Hay una gran cantidad de material de estudio acerca de esto, incluso de literatura que tiene que ver con la ciencia del autocuidado. Y esto, hermanos, ha quedado comprobado y ha sido puesto en evidencia por la pandemia del COVID, la crisis del COVID, que los más afectados han sido los cuidadores, el personal de salud. Déjenme contarles que de ahí, de estas profesiones, es que se deriva todos los estudios de lo que tiene que ver hoy día con el autocuidado. Y desde donde se trazan entonces estos elementos y estas 8 dimensiones de las que se habla hoy mucho, que tienen que ver con el saber cuidar de sí mismo, con el autocuidado, el self-care, como se le llama también en inglés. A cada una de estas dimensiones de la vida hay que saberle prestar atención, mis hermanos. Aquí solo alcanzamos realmente a dar un vistazo, a dar un panorama general. Pero quiero comentarles algunas de estas ideas que más me han llamado la atención. Debemos afirmar la ayuda del Espíritu de Dios a través de disciplinas espirituales, por supuesto. Siempre el autocuidado tiene que ver con la ayuda de Dios para nuestra vida a través de las disciplinas espirituales. Construir también redes de apoyo espiritual, sostén y guía personal. Una habilidad importante para cuidar de nosotros mismos, hermanos, es el acompañarnos de otras personas. También es el aprender a disfrutar, como dice allí, de las maravillas y bellezas de la naturaleza, del arte, como un ejercicio estético, pero también contemplativo, de adoración, gratitud. Eh, Esto es proteger nuestro cerebro, hermanos, cuando tomamos pausas para deleitarnos en la naturaleza, en la creación, en el arte. También jugar y divertirnos, practicar algún deporte, tomar tiempos sabáticos, cuidar disciplinadamente, dice el punto 6, la salud integral, y buscar la ayuda profesional necesaria si es necesario, pues también el asesoramiento profesional para el cuidado de nuestra salud.
Y ahí hablamos luego de elementos de cultura ministerial, lo que estábamos diciendo hace un momento. Tenemos que saber nosotros y desarrollar esa habilidad de dialogar, de ir creando conciencia en los demás, de cómo es que la iglesia debe aprender a cuidar de sí misma y de sus cuidadores, posibilitando también la formación continua de ministros o colegas de ministerio. Y por otro lado, no complicar la iglesia, ¿verdad? Sino que establecer una rutina sencilla de trabajo como factor protector de la salud. Un cuarto elemento, hermanos, que también ayuda al cuidado de nuestra vida, de nuestro cerebro, de nuestras emociones, es el cultivo de relaciones significativas. Y aquí hay 4 consejos para ayudarnos a cuidar nuestras relaciones personales y desarrollar relaciones significativas. Primero, propongámonos aprender hasta llegar a ser expertos en relaciones interpersonales. No está de más que leamos acerca del tema, que veamos videos, que dialoguemos con otras personas y que estudiemos incluso la Biblia intencionalmente buscando el tema de las relaciones interpersonales según la Escritura. Y nos va a sorprender cuánto podemos aprender, cuánto nos hace falta aprender en cuanto a las relaciones interpersonales. El otro punto es que tenemos que aprender a conocer a las personas, conocer los tipos de personas que se acercan a nosotros como ministros, cuáles pueden ser sus motivaciones también al acercarse a nosotros y cómo nosotros debemos responder según cada tipo de persona y las intenciones que llevan hacia nosotros, y establecer cuáles son los límites correctos y saludables en cuanto a las relaciones humanas. En tercer lugar, hermanos, tenemos que aprender a dedicar tiempo a establecer el tipo de relaciones que anhelamos desarrollar con nuestros seres queridos. No dejemos afuera a la familia en todo esto que tiene que ver con la autoprotección. Al contrario, involucrar a nuestra familia en el tema de nuestro cuidado es una forma de mostrar madurez y responsabilidad que nosotros asumimos por el enriquecimiento de nuestras relaciones personales. Y cuando le decimos que planee y que dedique tiempo para pensar cómo usted quiere la relación con sus seres queridos, entonces escríbalo incluso si es posible, establezca una rutina y diga, por ejemplo, yo deseo disfrutar de una caminata romántica y una conversación tomado de la mano con mi esposa o con mi pareja, mi esposo, los fines de semana. Voy a tomarme un café con mis amigas por lo menos cada fin de mes. Voy a llevar a mis hijos de paseo en las próximas vacaciones. Y se organiza junto, como familia, el próximo paseo. O voy a conversar un par de horas a la semana con mi hija. La voy a llevar de compras, la voy a invitar a tomar un helado y voy a platicar con mi hija. Esta es la manera correcta, hermanos, también de cuidar nuestras relaciones y cultivarlas. Y finalmente, el quinto punto, debemos cambiar esta manera nuestra de perseguir el éxito por más bien proponernos desarrollar la madurez en nuestra vida. Realmente la búsqueda del éxito simplemente aumenta nuestro estrés y presión, sobre todo por los paradigmas y categorías que nosotros hoy día establecemos en cuanto a lo que es el éxito. Número de personas, cantidad de actividades, cantidad de recursos que hemos acumulado, cuántos seguidores tenemos, etcétera, etcétera, hermanos. Todo relacionado con parámetros de números. Sin embargo, hermanos, a menudo esto lo que hace es dañar nuestra propia vida, identificar éxito con números. Al contrario, creo que el llamado primordial de Dios para nuestra vida es el desarrollo de un carácter maduro. Y este concepto, hermanos, el concepto de carácter y concepto de madurez, son elementos que tienen que ver con la adaptación a las circunstancias. Fíjense bien, psicológicamente el carácter se define como aquel elemento de nuestra personalidad que nos permite adaptarnos a las circunstancias. Al mismo tiempo, la madurez o integridad implica el saber responder a la altura de las circunstancias. Ese es el concepto actual de madurez. No creamos que ser maduro es alcanzar una serie de requisitos o de haber llegado a cierto nivel de, no sé, de alcance de ciertas características o cualidades identificadas por nosotros con el éxito. No es así. Madura es la persona que va adaptándose y respondiendo adecuadamente a las circunstancias de tal manera que sigue aprendiendo y sigue creciendo, no importa en qué circunstancia o en qué momento de la vida se encuentre. Pablo nos brinda un gran ejemplo de esa madurez cuando nos dice, no que lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Por eso dice aquí que la personalidad madura se identifica con la figura de un aprendiz. Y si nuestro esfuerzo, hermanos, es la búsqueda de la madurez y no tanto la del éxito, seguramente vamos a fluir más en nuestra vida. Me gustó este poema que encontré por ahí
Y con esto yo quiero culminar esta parte leyéndoles este poema, hermanos, que nos invita realmente a poder descansar en el Señor. Es algo que tenemos que aprender a hacer, hermanos. Descansar en la gracia y la misericordia de Dios. Dice así: yo no deseo para ti que seas un ser humano rectangular en cuerpo y alma, liso y vertical como un álamo o elegante como un ciprés. Esto es lo que yo deseo para ti, que tú, con todo lo que es curvo en ti, puedas vivir en un buen sitio bajo la luz del cielo. Deseo que también lo que pudiera florecer pueda valer, y que también lo nudoso y lo inmaduro en ti y en tu obra encuentren protección en la misericordia de nuestro Dios. Ese debe ser nuestro refugio, hermanos. Y descansando en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios, creo que podemos tener más descanso, recuperar aliento y evitar los efectos trágicos de esto que nosotros hemos visto hoy, que tiene que ver con la presión y el estrés ministerial. Sin más por ahora, yo quisiera dar el tiempo nuevamente, en este caso a mi hermano Jorge, y él va a dirigir este tiempo entonces de preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer para mí unirme a esta conversación esta tarde y saludar a todos los que ya nos conocemos, pero una vez más decir bienvenidos a quienes hoy nos acompañan por primera vez en nuestro programa de webinars. Ya lo hicimos el año pasado y ahora estamos en este 2021. Y en este momento que vamos a ir a la pausa, estamos en un excelente tiempo, en un excelente momento. Pablo, muchísimas gracias por un uso tan excelente del tiempo. Gracias. Este es el momento para que vean en el chat el enlace que hemos enviado y vayan ahí para una evaluación que toma menos de un minuto. Solamente queremos que nos dejen un comentario. ¿Qué ha sido lo más útil, lo más valioso de la conversación que hemos tenido esta tarde con el licenciado Pablo Chávez? Y cuando ustedes nos compartan con una frasecita a esta pregunta, ¿qué ha sido lo más valioso de este tema, el de esta tarde? Ustedes van a poder descargar las notas. Las notas que ha preparado el licenciado Chávez son de excelente calidad. Él realmente ha hecho un trabajo extraordinario en resumir, pero en las notas ustedes tienen un material para profundizar. Así que nadie debería quedarse sin descargar ese material precioso. Vayan ahora, por favor, de una vez en el enlace, abren, responden. La pregunta que estamos haciendo es breve, puntual, y una vez que ustedes nos den esa respuesta, ¿qué ha sido lo más valioso, lo más útil? Lo que ustedes dicen, esto fue fabuloso, ustedes van a poder descargar las notas. Y de esa manera también registran su asistencia. Es muy importante para nosotros. Este es el segundo webinar del programa del año actual. Tenemos 5 y ya estamos diciéndoles en junio 24. Es la próxima cita. Pero ahora todavía tenemos aquí para charlar. Pablo, excelente lo que nos has dicho en este segmento. Identidad, eso habla de creencias, valores, quién soy. Luego, un uso espiritual del tiempo, la vida. También de actividades y acciones de autocuidado. Relaciones claves, significativas. Así es. Y nos has invitado a buscar con más afán la madurez que el éxito. Sobre todo si la definición de éxito está muy lejos de ser cristiana. Entonces, amarrando todo esto, ¿cómo responderíamos? Porque estaba viendo en el chat algunas preguntas que tienen que ver con por dónde empiezo. ¿Habría alguno de estos aspectos o se trata más bien de intentar algo integral? Pablo, ¿qué consejo nos das como pastor, como terapeuta, como consejero que el Señor te ha usado en el ministerio? Muy bien, gracias. Yo creo que, aunque si bien es cierto, los elementos que hemos mencionado no pretenden marcar un orden o marcar un camino, sin embargo, más o menos, sí creo yo que se ordenan en base a cierta lógica. Creo que en primer lugar, quien desea comenzar un camino hacia el autocuidado debe estar dispuesto a aprender más. Es decir, primeramente transformar las creencias, informarse más acerca de todos estos elementos. Como les puede ser, Pablo, perdón la interrupción, que participar de una charla como esta nos ayuda a hacer cambios, ¿no es cierto? De creencias, de actitudes. Estar aquí
ya es una manera de meternos al proceso. Por supuesto, pero si por ejemplo me permiten un pequeño comercial, les comentaba, ¿no? Que en el trimestre anterior aquí en CETECA, totalmente en línea, estuve impartiendo una materia durante todo un trimestre que se llama Cuidado Integral de los que aconsejan. Entonces, uno de los proyectos era precisamente ya trazar un plan de autocuidado. Es decir, cuando se tienen más elementos, cuando uno creo que logra tener más información, ya uno tiene el panorama más claro. Estoy muy consciente que en este ejercicio esta tarde hemos tenido que apretar muchas cosas, ¿verdad? Pero más información creo que puede ayudar a brindar un panorama más claro de por dónde voy a comenzar. Entonces, mi primer consejo sería, lea, instrúyase más acerca de esto, ya sea participando de una actividad como esta, un webinar, inscribiéndose en un curso, adquiriendo algún material también, alguna literatura que pueda ser de ayuda. Como dije, hay mucha literatura hoy día que nos orienta acerca de esto. Y luego, pues tendríamos que empezar a organizar un plan de vida diaria, es decir, una rutina. Por eso hablábamos luego del uso espiritual del tiempo. Es decir, en este ejercicio vamos paso a paso, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo lograra estructurar un plan de acuerdo a estos principios para mi día a día cotidiano o para mi semana, digamos, mi rutina semanal, evalúe usted cuántas horas en la semana está usted trabajando, invirtiendo en su trabajo, en su ministerio. ¿Cuánto le dedica a hacer una pausa, a conversar con su familia, a orar, incluso a descansar, a dormir, a leer algo, no porque tiene el afán de tener que hacer una tarea o preparar un sermón, sino que a leer algo para su propia riqueza interior, personal? Entonces, por ahí vamos, en ese camino, ¿no? Paso a paso y hasta que finalmente creo yo que podemos llegar a tener ya este panorama de vida o este estilo de vida ya más como quien dice concretamente realizado en nosotros, ¿verdad? Son 5 piezas, ¿verdad? Son 5 pautas que hemos planteado, pero yo creo que una a una se pueden ir desarrollando o varias a la vez. Eh, las relaciones, algo sumamente importante que siempre debe estar presente en nosotros y pues por ahí creo que podemos ir, ¿no? Paso a paso. Excelente. Y de pronto también alguien muy consciente de que una de estas 5 en este momento es más deficiente, más débil, podría ser un área para trabajar, para atacar. Muy bien. Queremos aprovechar esta oportunidad, Pablo, para poner al servicio de todos los que están acompañándonos nuestra tienda en línea, Gracia Bookshop, una Genial. librería en la que tenemos autores, tenemos recursos que están trabajando en un sentido integral todos estos temas. Son libros de autores cristianos, consejeros, pastores. Tenemos también para mujeres, consejeras, para varones. Así que se trata de un proceso integral. Y el primer paso, Pablo, probablemente es tomar conciencia de que hay áreas donde a lo mejor necesitamos trabajar y por ahí empezar, ¿cierto? Sí, es como digo, a medida que nosotros vamos informándonos y aprendiendo, vamos también haciendo este ejercicio de autoevaluación. Por ejemplo, en el material que ustedes estarán recibiendo a cambio de hacer su comentario, su evaluación de la actividad de hoy, en cada pauta, digamos, o en cada sección, aparecía al final unas preguntas, que fueron las preguntas que yo también fui mostrándoles a ustedes cuando íbamos haciendo las transiciones, ¿no? Entonces, esas preguntas son precisamente para autoconocernos, autoevaluarnos. Definitivamente yo creo que el punto de partida es mirarnos a nosotros mismos. ¿En qué situación estamos? ¿En qué posición nosotros nos ubicamos? Y por eso incluso también les decía, hermanos, que hicieran este test de percepción de estrés en su propia vida, ¿no? Eso también les ayudaría a ustedes a hacerse una idea de cómo realmente nosotros andamos en cuanto al manejo de estrés y si no estamos nosotros caminando hacia el burnout. Eso es una señal importante a la que hay que prestar atención. Entonces, todo ejercicio de autocuidado, de autoconocimiento, de toma de conciencia, como dice nuestro hermano Jorge, va a ser muy útil y va a sumar en este esfuerzo de aprender. Gracias, Pablo. Tenemos una pregunta que yo creo que puede servirnos para el cierre. Alguien nos envió esta pregunta muy específica. ¿Cómo ayudamos, Pablo, a una persona que está tan acostumbrada, y lo escribieron entre comillas y me parece correcto, está tan acostumbrada, ha convertido la normalidad
de vivir bajo estrés, que nunca debiera ser normal. Pero ¿cómo ayudamos a esa persona que no ve la necesidad de hacer cambios? Me parece que es una pregunta desafiante. ¿Qué consejo podríamos compartir, Pablo? Sí. Fíjense, hermanos, que por la experiencia en la consejería y también el pastorado, yo le he dicho también a veces a los estudiantes que cuando una persona está cerrada, ¿verdad? Es decir, tiene una percepción del tema, digamos así, que ya lo tiene manejado y está acostumbrado a esto, tal vez es un poco difícil invitar a esta persona a cambiar simplemente a través de una enseñanza, de un consejo o de un diálogo. Pero yo creo que nosotros siempre, si nuestro deseo es ayudar a estas personas, lo que debemos hacer es saber que en algún momento es posible que la persona llegue a un punto de quiebre. Es Ujú. decir, como me decía un hermano en la iglesia hace unos años atrás, todas las carreras tienen un tope. Todas las carreras van a llegar a un punto de quiebre. Y si esta persona no está respetando las reglas de Dios para una vida de autocuidado, tarde o temprano va a sufrir las consecuencias. No quisiéramos, por supuesto, que llegara a esa Sí. situación. Yo invito pues a que oremos, invito a que compartamos estas enseñanzas. Lo mejor es hacer labor preventiva, sin duda alguna. Labor formativa con aquellos ministros que están comenzando a participar en la iglesia y que de repente se encuentran con una cultura en la que una misma persona hace 5 cosas en la iglesia y mientras que la gran mayoría no están haciendo nada. A ellos creo que hay que enseñarles cómo debe ser la actividad del ministerio en la iglesia. Para quienes ya están acostumbrados a esta vieja escuela, de hacerlo todo, de no ceder nada y de creer que la vida debe ser así, constante estrés, pues a lo mejor será mucho más difícil entender y poner en práctica estos principios. Esa experiencia suya, hermano, yo también la he sentido, pero me doy cuenta que cuando llega un punto de quiebre o un punto de conciencia, un punto de crisis en la vida, ahí es donde nosotros amorosamente, amablemente, sin reproche, sino que con ternura y paciencia podemos entrar y hay más apertura entonces en ese momento a que nosotros podamos ser de ayuda a estas personas en esos momentos críticos de la vida. Muchísimas gracias, Pablo. Quisiera compartir un comentario que acaba de llegar de Norca. Ella nos acompaña desde Guayaquil, en Ecuador, y dice: gracias, licenciado Chávez, he tomado nota de todo para revisarlo. Me ha sido de mucha utilidad y durante 10 años como jefa de trabajo social en un hospital sufrí de mucho estrés. Así que es bonito escuchar que nos han acompañado quienes han lidiado con esto o están lidiando con esto. Y Pablo, tú sabes, cuando te invitamos, que aquí en Visión para Vivir, eso es lo que nos motiva. Poner al alcance de la comunidad cristiana, sus líderes, sus pastores, sus consejeros, consejeras, recursos que nos ayuden a todos a enfrentar estas luchas y encontrar caminos para refrescarnos, renovarnos, encontrar vías de aprendizaje. Así que dejo contigo una palabra final para nuestra audiencia, Pablo, y de esa manera vamos a estar cerrando el evento de hoy. Bueno, gracias, hermano Jorge. Nuevamente reiterar mi agradecimiento por el tiempo, por el interés también en estas enseñanzas y decirles, hermanos, que el camino, pues, es un camino largo realmente, ¿verdad? Es un camino de aprendizaje, es un camino de experimentación, pero bien vale la pena intentarlo, bien vale la pena seguir aprendiendo. Mi motivación a ustedes es a que busquen las herramientas, sigan aprendiendo y capacitándose en este conocimiento del autocuidado. Pero sobre todo, nuevamente quiero retarlos a que comiencen a dialogar con otras personas en cuanto a estos temas. Y no se imagina la riqueza y la bendición que va a surgir de encontrar esas experiencias también replicadas en la vida de otros y ver cómo ellos agradecen y valoran este tipo de ayuda y este tipo de ideas que son liberadoras, hermanos. Son realmente ideas liberadoras a veces de muchos mitos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en la cultura actual, que es una cultura pues tremendamente esclavizadora en cuanto al trabajo y en cuanto a la sobrecarga que se le impone a veces a las personas en su vida y destructiva de la familia. Si nosotros enriquecemos más nuestra vida sobre estos temas, creo que estaremos más preparados para ser de bendición
Y ánimo entonces, hermanos, en esa tarea, que el Señor los bendiga y que pueda usar grandemente sus vidas a través de estos conocimientos. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, tu inversión, tus consejos, compartir tu experiencia. La apreciamos muchísimo. Les agradecemos mucho, ha sido un gusto tenerles con nosotros. Por favor, ahí estamos en Facebook, Visión para Vivir Centroamérica. Vamos también a poner un correo al cual pueden escribirnos para solicitar nuestro servicio de consejería bíblica, gratuito, personalizado, por consejeros capacitados, experimentados, bajo la coordinación de la licenciada Ponce, y va a ser un gusto. Así que ahí está el correo. A quienes todavía no han terminado la evaluación, es cuestión de entrar 1 minuto, díganos qué ha sido lo más valioso, lo más útil de esta tarde, y ustedes podrán descargar de inmediato todo este riquísimo material del tema que Pablo nos ha presentado esta tarde. Los esperamos a todos en nuestro próximo encuentro el jueves 24 de junio, aquí en Webinars BPB 2021. Un abrazo fraternal desde Guatemala. Que Dios les bendiga. Muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo de dónde usted se encuentra. Feliz tarde. Gracias, Pablo. Gracias, hermano Jorge. Feliz tarde a todos.